Mi esker, Egunon, buenos días a todas y todos. Damos pues comienzo a este segundo debate del estado de la ciudad de la legislatura, esperando, como siempre suelo decir, que sin renunciar a la crítica, incluso a la crítica contundente, se maneje siempre, se mueva siempre dentro de los márgenes de la cortesía. Y como es lógico, ahora que la legislatura ya avanza, ya va adelante, mi intención para esta primera intervención es tomar como punto de partida y tomar como referencia mi intervención del año pasado, concretamente del 12 de diciembre de 2024, para ver en estos meses cómo ha transcurrido, cómo ha evolucionado la legislatura. De entrada, les diré que ya el año pasado, en la última intervención que tuve, manifestaba que, en mi opinión, este año 2025 iba a ser un año crucial, iba a ser un año muy importante y creo, sinceramente, estoy convencido de que así está siendo. Superada la parálisis de los gobiernos sucesivos de Navarra Suma y de UPN, hoy en día la ciudad está en marcha y son muchísimos los proyectos, algunos de ellos de carácter capital para la ciudad, que se están moviendo. Y para ello está siendo fundamental la sucesiva aprobación de presupuestos, que va a ser el primer aspecto al que me voy a referir. Recordar brevemente que desde la recuperación, en el margen de tiempo que recuperó la derecha el Gobierno entre 2019 y 2023, tan solo en una ocasión se aprobaron presupuestos. Ello fue debido, fundamentalmente, según propio argumento, a un ejercicio de responsabilidad por parte de PSN en aras a la estabilidad en tiempos de pandemia, y aquello, según ellas mismas confesaron, fue un rotundo fracaso por los continuos incumplimientos de la derecha. No se aprobaron tampoco presupuestos en los otros 3 años de la legislatura 2019-2023, a los que habría que sumar otros 4 años de fracasos en la legislatura 2011-2015. El balance, un presupuesto aprobado por 8 fracasados. El nuevo equipo de Gobierno, surgido tras la moción de censura y los acuerdos de Gobierno trazados entre Euskal Herria Bildu, Geroa Bai, Contigo Zurekin y con el apoyo externo de PSN, como apoyo externo, insisto, pero firmemente comprometido con la acción de Gobierno, ello ha supuesto el final del inmovilismo en la ciudad y de la endémica parálisis, que ahora sí se han aprobado y se aprueban los presupuestos de manera sucesiva, los últimos de ellos en tiempo récord dentro del año 2024, concretamente el 28 de noviembre de 2024, con la aprobación de unos presupuestos de 287 millones que han sido hasta ahora los más expansivos de la historia de la ciudad. Ya la semana pasada celebramos una primera reunión, como bien saben, preparatoria a 4, los 3 equipos, los 3 fuerzas que componemos el equipo de Gobierno más PSN, de la cual extrajimos, y yo así lo he manifestado, 2 ideas. Por una parte, que seguimos siendo fuerzas muy diferentes, las que componemos el equipo de Gobierno y los apoyos externos. Somos fuerzas diferentes con, muchas veces, prioridades también diversas y, consecuentemente, va a haber que trabajar mucho para llegar a acuerdos. Esto no se nos oculta a nadie, pero también una segunda conclusión es que hay voluntad de sacar los presupuestos adelante. Esto es lo importante, es el verdadero ejercicio de responsabilidad. Y en ese sentido, dije a la salida de la reunión, y lo sigo manifestando, estoy persuadido de que vamos a tener presupuestos y de que los vamos a tener antes de finalizar el año, y que además van a volver a ser los presupuestos más expansivos de la historia de la ciudad, esperando poder llegar en torno a los 292 millones. Insisto, es una aspiración, la cual no me hace en modo alguno, no se nos oculta en modo alguno que va a haber que trabajar muchísimo. Creo también necesario decir en este momento que Pamplona está ejecutando en este momento preciso 43 proyectos financiados por fondos Next, que suponen 65 millones de inversión, de los cuales hay una ayuda de 44 millones, es decir, un 68%, y que a día de hoy están ya ejecutados 47 millones en 30 proyectos que se dan por finalizados y otros 13 que están en ejecución.
Hablando de proyectos y de proyectos de ciudad, quiero también comenzar hablando de 3 importantes proyectos a los cuales hacíamos referencia expresa ahora hace un año en el debate del Estado de la Ciudad y que considerábamos que eran y son prioritarios. El primero de ellos es el del corredor de Veloso, un proyecto que, como hemos dicho muchas veces, no era nuestro, teníamos de inicio grandes discrepancias con él, pero que supimos llevar a buen puerto y, además, me atrevería a decir, con notables mejoras medioambientales, lo que se refiere a la masa de arbolado, mejoras también de diseño, con la apertura de 3 miradores y de zonas de descanso, mejoras también en los accesos a otros ámbitos que inexplicablemente no se habían previsto y no se habían presupuestado de inicio, y también con la recuperación de los famosos leones de la barandilla que UPN había desechado y mandaba al almacén. Inaugurado el 30 de mayo de 2025, tras 14 meses de obras y una inversión de 4,8 millones de euros, podemos decir hoy en día con satisfacción que es un proyecto terminado. Lo mismo ocurre con el proyecto de Pío XII, otro ejemplo de buena gestión y consecuencia de acuerdos trazados entre diferentes, creando un modelo de corredor sostenible que va a ser referencial, que sitúa a Iruña en la vanguardia del urbanismo europeo y que, además, tengo que decir porque es un proyecto por el cual ya se están interesando desde otras ciudades. Señor Armendariz, que le hace mucha gracia, ya le diré yo luego alguna ciudad que se ha interesado por este proyecto. Las características, como recordarán, son una inversión de 4,3 millones de euros de inversión, con implicación de Gobierno de Navarra, 420 metros cuadrados de paradas de bus adelantadas, 2,5 kilómetros de carriles bici unidireccionales y 2.500 metros cuadrados de nuevas zonas verdes. Incluía, además, un asfaltado integral de la calle por primera vez desde los años 70, sistemas de drenaje inteligentes que reaprovechan el agua de lluvia y mejoras estructurales en los cruces en favor del transporte público. La segunda fase acercará este corredor sostenible a Casco Antiguo, Avenida del Ejército y Baja Navarra. Unas obras que provocaron en su momento declaraciones por parte de la oposición de derecha que quisiera no tener que volver a repetir hoy aquí. Y un proyecto que, insisto, también podemos dar por concluido. También me quiero referir a otro proyecto capital que está en marcha y está rodando, como es el del Paseo de Sarasate, todo un símbolo de la legislatura que pone en valor que los acuerdos entre diferentes desbloquean proyectos enquistados a veces durante años. Ahora mismo se está cumpliendo el guión previsto, se han iniciado ya los trabajos preparatorios para la restauración y posterior traslado de las estatuas de los Reyes, se han realizado las catas para fijar el trazado de las 9 redes de mancomunidad y las obras se van a adjudicar, yo diría, de manera inmediata. A fines de mes esperamos que entrarán ya las máquinas para comenzar a ejecutar isolíneas. El plazo de ejecución, como recuerdan, está previsto en 15 meses, siempre bajo el doble parámetro de conservación del arbolado y plataforma única, con un diseño vanguardista en la línea de los mejores proyectos europeos, con el realce que le va a dar, además, a Paseo de Sarasate estar presidido por una escultura monumental ya existente en Pamplona, nada menos que del escultor Jorge Oteiza, y la reivindicación de un personaje que da nombre al paseo y que, curiosamente, hasta ahora no tenía ninguna referencia iconográfica, como es esa escultura en estilo naturalista del propio Sarasate. Supondrá una inversión de 9,8 millones de euros, más otros 5 para renovación de redes, que estará sufragado por mancomunidad. También me quiero referir a la rotonda de San Bucelay, de San Jorge, del cual quiero pensar también que está siendo y va a ser otro ejemplo de urbanismo participativo, que tiene en cuenta la opinión de la gente, en este caso la opinión del vecindario, del barrio, y solución a un problema endémico que llevaba sin solucionar décadas. Se convocó un concurso de ideas con 4 proyectos de gran calidad. Posteriormente, esos proyectos se sometieron a mejoras por parte y aportaciones por parte del vecindario y finalmente ha sido adjudicado el proyecto Verdeando. Ahora
me atrevería a decir que queda lo más difícil, que es llevar a cabo una de las obras civiles más complejas seguramente de la historia de esta ciudad, con el soterramiento de uno de los cruces más densamente transitados de toda Navarra, 40.000 vehículos diarios, el posterior calmado del tráfico, la reintegración de los 4 cuadrantes en los que está partido el barrio y la renaturalización y posterior devolución al barrio de estos espacios, pero debidamente peatonalizados y con bulevares y calles peatonales. Las cifras están a la altura del reto y habrá que esforzarse para lograr financiación. Se calcula unos 32 millones de inversión y la planificación que habrá que hacer de manera sostenible para el Ayuntamiento puede prolongarse entre 5 y 6 años. La Plaza de Santa Ana es otro ejemplo de urbanismo participativo que es marca de la Casa de las Fuerzas que apoyan a este Gobierno y va a integrar una mejora del proyecto inicial con labores de investigación arqueológica, no de urgencia, algo novedoso en la historia de esta ciudad, en la historia reciente de esta ciudad, donde la práctica generalizada por parte de la derecha era llevar a cabo lo que llamaban eufemísticamente arqueología de urgencia, que siempre traía consigo posteriormente la destrucción de los restos, léase, por ejemplo, Plaza del Castillo, y modelo que queremos extender posteriormente al solar del antiguo Oscus. Se ha realizado ya un georradar en la zona que nos va a dar un primer mapa del subsuelo arqueológico. En este lugar se realizó además un proceso participativo para que fuera el vecindario el que decidiera qué hacer en este solar. Se encargó un concurso de ideas del que salieron 3 proyectos finalistas y posteriormente fueron las aportaciones vecinales las que han ido mejorando esos proyectos hasta la elección final del proyecto Basoa, que incorporará un espacio flexible, sensorial y vivo, concebido como refugio climático en pleno casco antiguo, que incorpora 3.768 metros cuadrados de arbolado y espacios comunitarios, un modelo de regeneración urbana que incorpora, además, memoria colectiva de la ciudad y, por lo tanto, identidad. Supondrá una inversión de en torno a 1 millón de euros a desarrollar durante 6 meses y esperamos que sea una realidad a lo largo del año 2026. También me quiero referir a la bicicleta, al servicio de bici pública, un servicio que encontramos a nuestra llegada al Gobierno absolutamente desarbolado y en concurso de acreedores desde abril de 2023, algo que se nos había ocultado. El proceso seguido ha sido el de liquidar la actual concesión y tramitar la continuidad del servicio mediante razones o a través de razones de interés público. El acuerdo alcanzado en el mes de abril permitía estabilizar el servicio tras la nefasta gestión de UPN que llevó a la ruina del servicio en tan solo 15 meses. Garantizar, además, su continuidad hasta 2029 y abrir la puerta a una posible comarcalización, algo que tampoco había sido posible con UPN. A nivel económico, se ofrecía la garantía del Ayuntamiento de equilibrar las cuentas caso de que fueran deficitarias, siempre con una auditoría previa, la liquidación de la concesión por 100.000 euros, la compra de todo el stock por 700.000 euros, incluyendo 40 bases de bicicletas, en torno a 400 bicicletas y el soporte informático necesario, y el adelanto de 200.000 euros para algunos pagos inmediatos, fundamentalmente salariales. El resultado objetivo es que tan solo 2 meses después de este acuerdo había ya en la calle más bicicletas que nunca. Se está pensando en la comarcalización del servicio y, por lo tanto, una vez más, tenemos que concluir que nos ha tocado arreglar uno más de los desastres de UPN. Me van a permitir que, aunque sea someramente, cite la pasarela de Labrit, por la cual la ciudad ha tenido que pagar 3 veces su precio, 1,7 millones de euros, las goteras en la estación de autobuses nueva, por la cual vamos a tener que pagar en torno a 4 millones de euros, el desastre del Aquabox San Agustín, que probablemente cueste a la ciudad 5,4 millones de euros, y los problemas estructurales que han aparecido en Palacio Condestable y que también van a suponer una inversión de en torno a 1 millón de euros.
Me referiré también a el edificio de Caídos. Siempre vamos a reivindicar que transformar un monumento al fascismo en un centro de denuncia y memoria es algo positivo y de lo cual nos vamos a sentir orgullosas. No me cabe ninguna duda de que hay en la ciudad quien hubiera querido llegar más lejos, pero hay que decir que este acuerdo es el resultado del mejor acuerdo al que se podía llegar y que la única alternativa para los años de esta legislatura hubiera sido no hacer nada, es decir, dar continuidad al inmovilismo que había habido durante los últimos 45, 48 prácticamente años. Y eso sí, espero que a lo largo, en la medida en la que avance este proceso, vayamos sumando más apoyos. El recorrido, eso sí, tengo que decirlo, el recorrido llevado hasta ahora nos ha dado la razón. Y frente a quienes opinaban que no había obstáculo para un derribo de inicio y total, y quienes pensaban que no había que hacer nada, la realidad es que el recorrido realizado nos da la razón. Fue un acuerdo político el que abrió la posibilidad de modificación del catálogo y ha sido precisamente la modificación del catálogo la que ha posibilitado que se abran posibilidades de intervención. El proceso en desarrollo pasa porque el día 16 se presente por parte del Comité de Expertos un trabajo sobre cuáles van a ser los futuros usos del edificio. Se ha consensuado con el Colegio de Arquitectos que haya un nuevo concurso para el cual colaborarán con nosotras en la elaboración del jurado. A finales de octubre o principios de noviembre esperamos poder ya lanzar un nuevo concurso que terminará con la elección del proyecto ganador a lo largo de 2026, por lo cual, ya les anuncio, 2027 será un año capital para el desarrollo de este proyecto. Me voy a referir a continuación también a la situación del barrio de Ripagaña para decir que entendemos desde luego el sentimiento de frustración que existe en el barrio porque es cierto que la solución se está dilatando demasiado y si acaso, desde luego, poner encima de la mesa también que no es fácil resolver un PESIS como este sin un acuerdo que vincule a todas las partes, es decir, a los 4 ayuntamientos y a propio Gobierno de Navarra, porque los tiempos y las realidades de los 4 ayuntamientos está claro que son muy diversos, muy diferentes y también lo son los posicionamientos de las distintas fuerzas políticas que componen cada uno de los 4 plenos. Además, hay que saber y hay que tener en cuenta lo que quiere la ciudadanía del barrio, de ahí el último acuerdo que hemos alcanzado para llevar a cabo un sondeo sociológico, que tendrán que refrendar además los 4 plenos. Insisto, a pesar de la frustración que se ha podido generar y de las críticas legítimas por parte del vecindario, nosotros seguimos defendiendo que tiene que ser la ciudadanía la que decida el futuro del barrio. Todo esto dificulta el proceso, pero en modo alguno lo invalida. Y, insisto, para que quede bien clara cuál es nuestra postura, insistimos en que desde nuestro grupo y esta alcaldía lo que opina es que la totalidad de Ripagaña tiene que pasar a formar parte de Iruña, una decisión que tendrá que ser refrendada por la mayoría del vecindario a través de una consulta y contar con el apoyo de los 4 ayuntamientos implicados. Y además garantizar que ninguno de la viabilidad económica de los 4 ayuntamientos quede comprometida. Me gustaría también referirme a algunos aspectos relacionados con las políticas sociales. Empezaré con el sinhogarismo, dando algunos datos que son absolutamente innegables y que son contrastables y demostrables y que dimensionan el esfuerzo que se está realizando. Casi hemos duplicado el presupuesto de anteriores gobiernos a atender a las personas sin hogar. Los datos del último año finalizado, 2024, son de 3,2 millones de inversión en sinhogarismo, 3,2 en 2024, frente a los 1,7 que destinó el anterior Gobierno en 2023.
y, ya les adelanto, este año el esfuerzo se va a mantener. Hemos aumentado, además, las plazas de acogida en invierno, en casi un 50%, con capacidad para elevarlas hasta las 220 plazas en situaciones de ola de frío, es decir, un 60% más que en 2023. Nunca la inversión del Ayuntamiento de Pamplona había sido tan alta en materia de sinhogarismo. Pero tenemos que decir que estamos ante un problema global y sabemos bien que los problemas globales no se solucionan desde lo local. El esfuerzo que Pamplona está realizando está muy cerca de su límite y hace falta que otras ciudades y otras comunidades autónomas sigan también el ejemplo de Pamplona, que sí va a seguir siendo una ciudad solidaria. No quiero terminar de referirme a este aspecto sin subrayar, sin lanzar una reflexión final. Pamplona es objetivamente la ciudad más solidaria en este ámbito y es la ciudad también más implicada. Y la pregunta es, ¿por qué entonces hay auténticas campañas lanzadas por determinados medios de comunicación que atacan precisamente a Pamplona mientras callan frente a la dejación de otras ciudades, en muchos casos gobernadas por la derecha? Nunca nos pondremos medallas en materia de sinhogarismo, muy al contrario, consideramos que como sociedad no estamos siendo capaces de dar una solución y en el balance, desde luego, pueden anotar este hecho como un elemento de autocrítica. Me voy a referir también puntualmente a la situación de la antigua Ikastola Jaso para decir que efectivamente estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en aquel edificio y con el hecho de que la parálisis judicial no permita actuar. Hay que subrayar que el tema está en manos de un juzgado que es el encargado de tramitar el expediente de desalojo y que sin ese expediente no podemos actuar en el interior del edificio. Posteriormente, una vez desalojado, será el Gobierno de Navarra, como institución referente en el consorcio del TAB, quien dirigirá las tareas de derribo. El Ayuntamiento de Pamplona, en lo que le es competente, está actuando con diligencia. Desde agosto hay una dotación policial de manera permanente a la entrada del edificio. Tanto desde Policía Comunitaria como los servicios sociales están ofreciendo itinerarios de inclusión a las personas que así lo requieren. Y, además, el Ayuntamiento ha manifestado su apoyo a la propiedad del solar para, en el seno del consorcio del TAB, acelerar el proceso de derribo. La pelota, insisto, está en el tejado judicial y lo que esperamos es que se resuelva cuanto antes. Somos también conscientes de que el tema de la vivienda es uno de los principales problemas que acucian a la población de Pamplona, especialmente a la población joven. En Pamplona, son datos que ya facilité el año pasado, las familias destinan en torno a un 45% de la renta a sufragar la vivienda y la edad de emancipación de nuestros jóvenes está ya rondando los 30 años. A poco más de un mes de haber entrado en el Gobierno municipal, elaboramos por ello un plan de vivienda asequible porque entendíamos que es un problema al que le tenemos que dar absoluta prioridad. Y tengo que decir que desde la aprobación de este plan, que se produjo en febrero de 2024, el Ayuntamiento ha dado luz verde a 7 promociones, que citaré de manera somera. El PESIS de la UBNA, con 250 viviendas, de las que al menos 125 serán VPO. Un convenio con Gobierno de Navarra para la construcción en parcelas dotacionales de Milagrosa y Azpilagaña para la construcción de 280 viviendas en régimen de alquiler asequible, de las cuales 160 se destinarán para jóvenes empadronados en la ciudad. El PESIS de Veloso, donde se espera construir en torno a 200 viviendas, 100 de ellas VPO. En la Rochapea, el desbloqueo de 2 parcelas que completarán el solar Plaza de Anelier, con 170 de ellas protegidas. En el casco antiguo, 138 viviendas, de las que 100 serán igualmente protegidas. Y a estas 5 promociones me gustaría sumar 2 actuaciones de rescate en parcelas comerciales para vivienda también protegida.
la parcela junto al Sadar, para la cual se propone aproximadamente 85 viviendas protegidas, y en el caso del barrio de Bustinchuri, en el solar que actualmente utiliza como aparcamiento Mercadona, aproximadamente 80 viviendas también protegidas. En su conjunto, estas actuaciones supondrán la construcción de 1.200 viviendas para los próximos años, de las cuales 650 serán de protección oficial y más de 300 en régimen de alquiler asequible, 160 de ellas reservadas para jóvenes empadronadas en la ciudad. Y además de esto, me gustaría también destacar otros dos detalles. Las 5.000 viviendas que esperamos que a medio plazo se puedan construir en el futuro barrio de Donapea, de las cuales 2.500 serán protegidas, y el fomento de la vivienda colaborativa en solares municipales, por ejemplo, dentro del casco antiguo en Santo Andía 2 y en Mallorca 14, o dentro del barrio de Bustinchuri en Ferrocarril 2. Bien, el desarrollo de un plan de convivencia consideramos que es un requisito necesario para acercarnos a una normalidad integral que refleje bien la realidad de una Pamplona plural y diversa en todos los aspectos. Este es probablemente, el de la convivencia, el reto más ilusionante y más importante, pero también, no se nos oculta, es el más difícil que tenemos que abordar. Fomentar y cimentar un clima de respeto, de tolerancia y de entendimiento entre diferentes. Un tema en el que más que en los grandes titulares, desde luego, creemos en el trabajo y en la voluntad. Se trata de uno de los primeros compromisos que adquirimos en los acuerdos de gobiernos firmados con Geroa Bai y Contigo Zurekin, así como en el acuerdo programático acordado con PSN. Se trata, además, como bien saben, de un compromiso personal y algo que, como ya he dicho muchas veces, forma parte de mi bagaje vital, antes incluso que de mi ideario político. Entendiendo la convivencia desde un punto de vista integral, es decir, desde un punto de vista político, religioso, cultural o incluso de género. En este sentido, la Fundación Baketik está llevando a cabo el diagnóstico de convivencia para Pamplona, que esperamos tener para el mes de diciembre y que presentaremos en su momento a la Corporación Municipal. Se han reunido ya con las formaciones que han accedido a ello y se está llevando a cabo encuestas entre las asociaciones que trabajan por la convivencia en Pamplona. Todo ello sentará las bases para el futuro plan de convivencia que esperamos desarrollar el año que viene. También tengo que hacer alusión, aunque sea brevemente, a la convivencia dentro de San Fermín, por tener un carácter especialmente importante dentro de nuestra ciudad. Creo que es evidente que se ha mejorado en algunas zonas, pero salen nuevos focos de tensión y, en cualquier caso, volveré a reivindicar la fotografía del 4 de julio de 2024 como todo un hito de convivencia que aglutinó a más de 70 agentes sociales presentes en las fiestas. Respecto a la convivencia en materia religiosa, también vamos a llevar a cabo un diagnóstico de diversidad religiosa para identificar las diferentes religiones presentes en la ciudad, un mapeo de los lugares de culto existentes e incorporar a dichas entidades a las entidades que ya trabajan con el ayuntamiento para poder realizar actividades conjuntas y visibilizar esa diversidad también en materia religiosa. Además, se han actualizado protocolos contra las agresiones sexistas, se han ampliado las redes de mayores, etcétera, etcétera. Para terminar con este capítulo, me gustaría referirme, aunque sea de manera muy breve, a proyectos que se están desarrollando desde las diversas áreas municipales. Por ejemplo, desde Seguridad Ciudadana, la Oficina de Mediación, el equipo de patrullaje en bicicleta, la Oficina de Denuncias instalada, como bien saben, en la calle Zapatería durante San Fermín, la colaboración importantísima, hace poco mencionada en un acto público, durante la Dana de Levante y también la magnífica actuación de los servicios municipales y, de manera destacada, por Policía Municipal durante el reciente apagón.
En acción social se han mencionado ya algunos aspectos. También quiero destacar, aunque sea brevemente, el servicio de atención domiciliaria, que ha incrementado las horas de atención en casi un 13%, 16.400 horas más que en 2023. En igualdad, la mejora de los protocolos de San Fermín, la puesta en marcha del Consejo Municipal LGTBI o la ampliación de las redes de mayores, la última de ellas, la que hace el número 11 en el barrio de Chalacoiz. En comercio, quiero destacar la puesta en marcha del proyecto Lecuco, así como el catálogo de protección de los comercios centenarios. En turismo, creo que es destacable ese 86% de ejecución en los proyectos colaborados con los fondos Next. Y en cultura me gustaría citar la realización de la gala de los premios Max, que se desarrolló brillantemente en el Teatro Gayarre de Pamplona, y la extensión a todos los barrios de la programación de San Fermín, que es también un empeño en el que nos encontramos. Quiero referirme también a la celebración del 2100 aniversario de esta ciudad. Pamplona ha cumplido 2100 años, una efeméride, como hemos dicho muchas veces, de la cual muy pocas ciudades pueden presumir, y que partía con un reto importantísimo, es decir, el de dar la importancia que tenía a este aniversario, pero hacerlo cuando no había absolutamente nada preparado. Este tipo de aniversarios se suelen preparar durante años, con años de antelación. Sin embargo, cuando entramos a gobernar en diciembre de 2023, no encontramos absolutamente nada, ni se había señalado siquiera la fecha. Así que nos encontramos con un año, justamente un año, para poder componer un programa que creo que ha sido satisfactorio. De enero a marzo fueron labores preparatorias las que se llevaron a cabo, de preparación de logos, de imágenes, de vídeos, etcétera. En marzo a mayo de 2025 se llevaron a cabo los famosos diálogos por Pamplona, 7 coloquios con la participación de 14 ponentes expertos en diferentes ámbitos, que abarcaron desde el origen mismo romano de la ciudad hasta nuestros días. Se desarrolló en Palacio de Condestable y se llenó todos los días, en la mayor parte de los cuales además quedó, desgraciadamente, gente fuera sin poder entrar, por lo cual hubo que colgarlos en la red municipal. En agosto de 2025, el espectáculo artístico dentro del Festival de las Murallas fue realizado ex professo para Pamplona en el marco de la celebración del 2100. Y en septiembre, ya muy recientemente, como recuerdan todas y todos, se celebró un privilegio de la Unión que se reforzó sensiblemente para honrar el 2100 aniversario, así como la efeméride del 600 aniversario de la muerte de Carlos III. Se comenzó con la creación de un logo, un logo del privilegio, que simboliza los 3 burgos y el nudo celta. Se reforzó el mercado medieval con más programación de calle, 4 días de duración del 5 al 8 de septiembre y 120 puestos artesanos, a los cuales se sumaron 13 comercios tradicionales de Pamplona con escenificación medieval, y contó, según datos que obran en nuestro poder, con en torno a 200.000 visitantes. Estas cosas, señor Habanero, se controlan hoy en día mediante las células de los móviles. No es algo que haya inventado yo, ni me he sacado la cifra, en este caso, de la chistera. Si quiere, ya se lo desarrollaré. Además, la Feria Auténtica, que ha superado con creces las expectativas del Ayuntamiento y que acercó, según mediciones realizadas por el mismo método, a en torno a 80.000 personas hasta la feria. Gracias por el sonido de la batería. Con demostraciones, exhibiciones, degustaciones y actividades de todo tipo, y la exposición de 560 cabezas de ganado y 30 puestos de productos locales. También quiero citar la recreación histórica de la coronación de Carlos III, que llenó a rebosar la catedral y las calles del casco antiguo. Creemos que ha sido un acto no solo de gran valor escénico, sino también documental, puesto que era la primera vez que se recreaba con tanto nivel de detalle y tanto mimo este acto de coronación.
También los conciertos en la Plaza del Castillo, de los cuales destacaré el de la artista local Natalia Lacunza, las visitas al Ayuntamiento que se agotaron en unas pocas horas, el acto institucional de memoria a Carlos III en la Catedral de Pamplona, con la presencia de la presidenta María Chivite, la presidencia del Parlamento y también la presencia simbólica, muy simbólica y muy importante, de las alcaldías de las cabezas de merindad. Y también quiero destacar la publicación de una unidad didáctica sobre el privilegio de la unión para centros escolares. Además de estos actos, se han llevado a cabo una serie de publicaciones desde el Ayuntamiento. Son 3, les recordaré, de Antonio Arechavala, Geología y Ciudad, Historia constructiva contada por los suelos y las rocas de Pamplona, un enfoque sumamente interesante e innovador. La obra de Francisca Vives y de Carlos Idoate, de El comercio navarro con Inglaterra en el siglo XVIII, fundamentalmente centrado en Pamplona, así como el libro de relatos Noble sobre la vida de Carlos III, escrito por el historiador navarro Miquel Zuza. También quiero citar la excavación arqueológica, un proyecto especial, innovador y pionero dentro de este 2100 aniversario. Una intervención arqueológica en la Ronda del Obispo Barbazán, en el sector norte de la catedral, en la denominada Torre de los Canónigos, llevada a cabo por el equipo de Iñaki Sagredo y que ha sacado a la luz por primera vez la Puerta de los Canónigos. Y aprovecho un brevísimo paréntesis, señor Silgado, para decirle que me encantaría conocer esa información de la que dice disponer y que al parecer solo podía facilitar a puerta cerrada. Y me gustaría, en cualquier caso, poder profundizar en este aspecto en mi segunda intervención. Como temas pendientes todavía de este 2100 aniversario, que evidentemente no ha terminado, las jornadas Imagina Pamplona 2050, con el lema Miradas que construyen futuro, que se desarrollará en el mes de octubre y que traerá consigo una serie de actividades que proponen mirar hacia adelante para imaginar cómo será la Pamplona del futuro. Como actuaciones adicionales mencionaré también la grabación en directo en Condestable del programa Ser Historia, que se llevó a cabo el 28 de mayo con presencia de algunos de ustedes, y las conferencias Castra y Berna, que se están desarrollando en este momento, también con colaboración municipal, del 2 al 30 de octubre en Civivox Iturrama, con un programa monográfico coordinado por la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra. Y no quiero terminar sin mencionar siquiera otros proyectos y asuntos que se asoman ya en el horizonte y que puede que sean los grandes proyectos que desarrollemos en el debate del Estado de la Ciudad del año 2026, como muestra de, insisto, los beneficios que los acuerdos amplios entre diferentes están trayendo a Pamplona. Por ejemplo, el plan de actuación integral de la Milagrosa a Rosadía, un barrio de cine que acaba de recibir una subvención de 2 millones de euros, la puesta en marcha de los consejos de barrio, empezando por los de San Jorge, Sanducelay y Rochapea, el plan de normalización lingüística con apoyo de casi todos y la oposición de los de siempre, la renaturalización de los patios escolares, la puesta en marcha del primer centro público de día, concretamente en La Rocha, los programas Conecta 1 y 2 de empleo para jóvenes y parados de larga duración, el diagnóstico sobre la diversidad religiosa de la ciudad al que he aludido antes, etcétera, etcétera. Por supuesto, contamos para ello, para sacar adelante estos proyectos también con las fuerzas que forman el equipo municipal, Euskal Herria Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin, así como con el PSN, que constituye un apoyo externo indispensable. A todas ellas, por supuesto, les agradezco su generosidad y su compromiso con Pamplona. Y a quienes han decidido autoexcluirse del trabajo por la ciudad, pues tan solo me queda pedirles que al menos lleven a cabo una oposición que esté a la altura de la ciudadanía que nos ha colocado aquí, abandonando de una vez para siempre la sobreactuación, la hipérbole y el continuo recurso a un apocalipsis 1000 veces anunciado y que no llega nunca. Por mi parte, en esta primera intervención nada más. Muchas gracias. Mila esker.